Yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer un postre de queso con guayaba. ¿Se imaginan? El queso con la guayaba. Dos ingredientes que combinan de maravilla, que juntos son exquisitos de verdad. Entonces vamos a hacer un postre donde intervengan los dos. Vamos a hacer una parte de queso y después hacemos la otra de guayaba. No necesitamos cocinar nada, solamente vamos a calentar un poco el dulce de guayaba o mermelada o conserva de guayaba, como le quieran llamar, para que se derrita, para nosotros poder montar la parte que va a ser de guayaba. Lo demás es solamente licuar y ya está. Muy fácil de hacer. Cuando ustedes lo preparen y lo prueben, lo van a hacer siempre, lo van a preparar siempre, porque aparte de que es muy fácil de hacer y muy rápido, es divinal de verdad. Acá abajo de este video en la descripción les dejo la receta escrita para que la copien y la tengan siempre a mano. Y sin perder más tiempo, vamos a comenzar. Tenemos acá una cucharada de gelatina neutra, sin sabor ni color. Vamos a agregarle un poquitito de agua solamente para hidratarla. Mezclamos así un poco y vamos a reservarla para que ella se vaya hidratando y se va a poner dura como una esponja. Vamos a utilizar una licuadora para hacer todo. Entonces, en el vaso de la licuadora vamos a colocar una lata de leche condensada, que es igual a 395 gramos. Es la lata de leche más comercial. Vamos a colocar 250 gramos de requesón o queso fresco, como le quieran llamar. Este requesón es de leche de vaca, pero ustedes pueden utilizar el que más prefieran. Vamos a utilizar 250 mililitros, que es igual a una taza de crema de leche, la que se utiliza para hacer chantilly. También se conoce como nata para montar. Ahora vamos a licuar esto para que se integre todo y quede una crema homogénea. Más o menos un minuto será suficiente. Ahora yo calenté la gelatina, aquí la tenemos ya líquida, estaba totalmente dura, parecía una esponja, no necesita hervir, solamente calentar, puede ser en el microondas o a baño María, en el fogón, en la estufa, como ustedes quieran. Voy a ponerle primero un poquito de la crema acá, es para enfriar un poco la gelatina. Vamos a mezclar esto así un poco. Y ahora sí, vamos a agregarla acá a la mezcla. Y vamos a licuar. Está lista la mezcla, vamos a ponerla en el molde. Tengo acá un molde, yo lo estoy utilizando cuadrado, pero igual pueden utilizar rectangular o redondo, el que tengan a mano. Este tiene 21 centímetros por 21 centímetros y tiene 6 de altura. Yo lo estoy utilizando de vidrio porque esta mezcla la vamos a dejar acá en el molde. Vamos a poner la mezcla en el molde. Ahora vamos a llevar esto a la nevera. Debe estar en la nevera por lo menos una hora o hasta que ustedes vean que está totalmente cuajado. Y luego regresamos cuando ya esté cuajada para continuar la receta. Que vamos a hacer la partecita de arriba, que es la que lleva la guayaba. Como ya casi transcurrió la hora en que la primera parte del postre está descansando y ya está bien cuajado, que ya lo revisé, vamos a hacer la segunda parte, que es la de guayaba. Entonces, en una ollita pequeña vamos a agregar 300 mililitros de agua, que es igual a una taza más 4 cucharadas, igual a 24 cucharadas en total.
Y vamos a agregar 300 gramos de dulce de guayaba. Este dulce de guayaba es la famosa conserva de guayaba en Venezuela. En Brasil es la goyabada. También se conoce como mermelada de guayaba. Yo lo corté así en pedacitos pequeños porque tenemos que disolverla en el agua para hacer una crema y así se va a disolver más fácilmente. Y ahora vamos a llevar esto al fuego para que hierva y se derrita totalmente el dulce de guayaba en el agua. Vamos a poner a calentar esto a fuego medio, fuego alto, es indiferente. Vamos a mezclar así constantemente. Necesitamos que el agua comience a calentar para que comience a ablandarse el dulce y comience a crearse una crema. Y ahora que el dulce ya está totalmente derretido, vamos a agregarle media cucharada de gelatina neutra sin color ni sabor, que es igual a 6 gramos. Vamos a agregarla así directamente acá. Y vamos a mezclar para que se incorpore en la mezcla esta. Así se derrite, mezclando siempre. Vamos a dejar que hierva un ratito. Y ahora que ya se derritió totalmente la gelatina y que el dulce ya también se derritió, tenemos acá un almíbar bien bonito, entonces está listo. Vamos a retirarlo del fuego. Tengo acá el dulce, miren cómo está de bonito. Vamos a dejarlo que enfríe un poco para regarlo encima de la primera parte del postre que tenemos en la nevera, que ya está totalmente cuajada. Vamos a dejarlo acá a un lado. Tengo acá mi postre de queso que ya está totalmente cuajado y tengo acá la parte de guayaba que ya también está más espesa y ya está quedando a temperatura ambiente. Entonces, como le agregamos la gelatina, se va a empezar a endurecer. Y ahora vamos a regarlo acá encima con cuidado, con la ayuda de una cuchara para que sea más fácil, para que no caiga de golpe. Miren qué lindo se ve. La parte baja es de queso, la parte alta de guayaba. Ustedes se imaginan luego cuando nos vayamos a comer esto, la delicia que debe ser. Bueno, ahora lo vamos a llevar a la nevera y lo podemos dejar en la nevera el tiempo que ustedes quieran. Mientras más tiempo esté en la nevera, mucho mejor. Si ustedes quieren, lo pueden hacer de un día para el otro. Lo hacen en la noche y lo dejan hasta el día siguiente para que quede bien durito. Vamos a llevarlo a la nevera y cuando yo la traiga de la nevera, yo les digo exactamente el tiempo que la dejé allá. La cubren con un plástico o como quieran. Es en la nevera, el refrigerador, ¿ok? Aquí vengo yo con mi postre de queso con guayaba. Lo cubrí con un plástico para no tenerlo descubierto en la nevera. Y lo dejé 8 horas para que se enfriara muy bien y se pusiera bien durito y compacto. Ahora lo único que falta es probarlo para ver cómo nos quedó. Miren esta belleza, postre de queso con guayaba. ¿Ustedes se imaginan el sabor de esto? Ya lo saben, a prepararlo, les va a fascinar. ¿Y qué me dicen de la receta de hoy? ¿Les gustó? Miren qué postre tan fabuloso. Queso y guayaba. ¿Ustedes se imaginan el sabor de los dos ingredientes juntos? Una delicia de verdad. Así que ya lo saben, a prepararlo, les va a encantar. Miren, un postrecito así, miren esta belleza. ¿A quién no le provoca comerse un postrecito así? Y claro, yo ahora lo voy a probar. Vamos a cortarlo para que ustedes vean cómo se corta. Miren,
¡Qué maravilla! Y los dos sabores, queso y guayaba. ¡Wow! No hay palabras. ¡Wow! Esto es un sueño. Ustedes tienen que hacer esto. Demasiado, de verdad. Demasiado. Quedo muda. Ustedes no tienen idea del sabor que está aquí contenido. Así que a prepararlo. Es que les va a fascinar, se los garantizo. Es muy delicioso. Y ya que están viendo este video, déjenme un like, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Y gracias por hacerlo, me ayuda muchísimo. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook, ambas se llaman Temperos y Sabores. Y ya lo saben, preparen este postre tan fácil de hacer. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. ¡Chao!